nos vamos hacia España porque, como les comentaba al principio, hemos dialogado con el señor Ángel Mas, a quien le preguntábamos en primer lugar en qué consiste esta asociación que él preside, qué es ACOM. ACOM es una organización que se fundó prácticamente hace 15 años con el objetivo de que los españoles que estamos a favor de Israel, que somos sionistas y que defendemos el derecho a Israel a existir como una democracia cualquiera, defender este derecho que debería ser obvio, pero que parece que tenemos que luchar todos los días. ACOM es una organización independiente políticamente, no está alineada con ningún partido. Tampoco es confesional, tenemos miembros que son judíos o que no son judíos. Uh-huh. Ahora, ¿por qué se plantea esta necesidad? Usted dice debería ser obvio, pero la realidad les muestra que no lo es. Efectivamente. Primero vi una realidad positiva, que es que la comunidad judía en España es una comunidad relativamente reciente, y existe la posibilidad de hacerla más visible, más normalizada, y su relación con el Estado de Israel mucho más natural ante la opinión pública. La relación evidente, la simpatía evidente entre al menos los judíos de España e Israel. Y segundo, sí es cierto que sigue existiendo, lamentablemente, en una gran parte de la opinión pública española, influenciada por los medios y por la academia en España, pues todavía siguen existiendo ataques a la legitimidad de Israel, sigue existiendo demonización de sus instituciones, criminalización de gran parte de su población, de las fuerzas de defensa de Israel, por ejemplo, y desde luego un doble rasero a la hora de medir la actuación de Israel con relación a la actuación de otros estados. Y por eso nosotros queríamos, de nuevo, evidenciar que como españoles nos sentíamos muy orgullosos de ser amigos de Israel, un país con el que compartimos tanto valores como intereses. Uh-huh. ¿Y en qué consiste la actividad que realiza ACOM? Pues mira, originalmente es una actividad fundamentalmente política. Nos nutrimos de activistas voluntarios, la diplomacia pública, digamos, donde una serie de personas que tienen un interés común, compartido, en este caso, como digo, la defensa de la amistad entre España e Israel, nos juntamos para influenciar la esfera política en España. Tanto informando mejor a las personas que toman decisiones en el legislativo y en el ejecutivo, creando análisis que compartíamos, llevando políticos a Israel para que comprendieran la realidad política y social mejor, trayéndonos también a representantes de la sociedad israelí para que se comprendiera mejor esa realidad aquí. Lo que ha pasado es que esa vocación que sigue existiendo y que es la primaria que tenemos, pues también ha ido derivando por necesidad en otras dos actividades importantes. Una es en medios tradicionales y en redes sociales, donde hasta ahora en muchos casos ha habido un monólogo muy hostil contra Israel y nosotros queríamos presentar otra cara y presentar, digamos, la perspectiva pro-israelí. Y luego lo que ha sucedido también es que Israel ha sido víctima en España de un ataque del movimiento BDS para, de nuevo, deslegitimar a Israel, para impedir que las compañías y los ciudadanos de Israel pudieran operar libremente en España, y nosotros hemos tenido que también tomar acciones legales, porque ese boicot además se ejercía desde instituciones públicas, desde parte de los gobiernos locales en España. Claro. Y bueno, pues esas tres líneas de actividad tenemos. ¿Qué tanta influencia logró tener, qué tanto impacto logró tener el movimiento BDS en España? El movimiento BDS históricamente en España era un movimiento que estaba circunscrito al mundo, digamos, académico y al mundo cultural, digamos. Lo que sucedió en España es que a partir del 2015 adquieren mucho poder un grupo político que estaba financiado por Venezuela y por Irán, que se llama Podemos. Este grupo adquiere
la alcaldía de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de Cádiz, de una serie de ciudades muy importantes, y con ello ellos patrimonializan, digamos, la actividad de esa ciudad en favor de sus intereses. Este grupo, Podemos, sus activistas, sus fundadores, son ellos mismos activistas del BDS. Por lo tanto, la hostilidad hacia Israel es una cuestión fundamental, primaria, prioritaria para ellos. Y desde el comienzo de su actividad en estos municipios y diputaciones, las diputaciones son gobiernos provinciales en España que ellos controlan, fueron fomentando y votando declaraciones de boicot contra Israel. En estas declaraciones, estos municipios, estas provincias, básicamente se declaraban no solo que se habían unido al movimiento BDS como provincia o como municipio, sino que además iban a discriminar, a excluir, como digo, a los ciudadanos de las empresas israelíes que pudieran intentar operar allí. Ellos ponían símbolos, cartelitos en las tiendas, diciendo que aquello es un espacio libre de, entre comillas, apartheid israelí. Ellos, los documentos del municipio, ponían un sellito donde decían que estaban adheridos al BDS, y además ellos decían que, por ejemplo, cualquier ciudadano español que tuviera simpatías públicas o estuviera asociado públicamente al Estado judío, se le podría interrogar, se le podría exigir que hiciera una declaración pública denunciando a Israel para poder operar en ese municipio. Al final, es muy duro decirlo, pero se parecía mucho a las leyes de Nuremberg y se parecía mucho a crear zonas Jugendfrei en España. ¿Hacían algún tipo de campaña relacionada con otro país? ¿Siria, por ejemplo, o cualquier otro? ¿O simplemente Israel? No, evidentemente no, y por eso nosotros hemos insistido. Ellos, claro, estas personas siempre intentan enmascararse en humanitarismo y en derechos humanos, pero nosotros siempre les hemos denunciado como lo que son es antisemitas, esa obsesión enfermiza contra el Estado de Israel y al final contra los judíos en España, que somos una minoría, pues porque la simpatía y la asociación de la comunidad judía con Israel es evidente, y para nosotros esa doble lealtad que tenemos como judíos españoles a España y a Israel no solo no es incompatible, si es perfectamente legítima, pues ellos lógicamente solo tenían esa obsesión contra el Estado judío, contra el único Estado judío y solo y únicamente contra ese Estado judío. Por lo tanto, evidentemente, en nuestras declaraciones siempre lo decimos, nunca ellos quieren boicotear a los marroquíes, a los cientos de miles de marroquíes que viven en España, porque Marruecos tenga un territorio disputado en el Sáhara Occidental. Ellos no han querido hacer eso con los turcos porque hay un territorio en el norte de Chipre, parte de la Unión Europea, que esté ocupado por Turquía, y sin embargo tienen esa, como digo, obsesión enfermiza contra Israel y sus ciudadanos. ¿Qué pasa con la sociedad española en general? ¿Cómo reacciona ante este movimiento y ante el trabajo que ustedes están haciendo? Bien, la sociedad española, les debo decir que Israel no está en el centro de su atención. Hay un cierto desinformación, falta de educación, desconocimiento. La información que se tiene sobre Israel en España está muy tamizada, muy mediatizada por las informaciones de la prensa, de la radio y de la televisión y los corresponsales y las agencias de noticias, que en muchos casos históricamente han seguido siendo muy hostiles a Israel, y por lo tanto la opinión pública española no está muy bien informada, no es un tema central para ella, pero sí que todo el mundo va a tener una opinión sobre Israel. Su pregunta de antes, ¿no? Si a la opinión pública española le preguntas sobre Chipre y sobre el norte de Chipre turco y tal, no te van a saber decir, te van a decir que no tienen opinión y que no saben nada. Sin embargo, si les preguntas a Israel, te vendrán con la letanía de la narrativa hostil a Israel, que incluye ocupación, incluye muro, incluye refugiados, incluye apartheid.
Pues, ¿por qué? Pues porque eso es la terminología habitual que se cubre en los medios, y los medios cubren Israel de un modo desproporcionado en comparación a cualquier otro conflicto o país del mundo. Uh-huh. Ahora, en medio de todo este panorama, el próximo 9 de abril usted se va a tener que presentar ante una jueza a declarar, y abro comillas, en una querella por tergiversar la realidad, negando, trivializando y justificando los crímenes cometidos por Israel sobre la población palestina, cierro comillas. ¿Quién lo está demandando y cuáles son los argumentos? Bueno, nos demanda un grupo que, como todos los grupos de BDS en España, vive y existe gracias a la subvención pública que reciben de organismos oficiales, que pueden ser municipios, pueden ser organismos regionales o puede ser el propio gobierno de la nación. Esta organización en concreto se llama algo así como Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, pero es simplemente una de las múltiples marcas que tiene el movimiento BDS en España. La querella está firmada por un individuo que se llama Gonzalo Boyer. Gonzalo Boyer fue condenado por colaboración con ETA, con el grupo terrorista ETA, en un famoso secuestro a un industrial español. Fue condenado a 16 años de cárcel, de los cuales creo que cumplió 6. Y desde entonces se ha dedicado a usar la justicia de un modo, pues yo diría, más o menos frívolo, para defender pues la ideología extremista de él y sus amigos. Y estas son las personas que están detrás, y de lo que se nos acusa precisamente es de eso, de que si Israel es un Estado criminal, según ellos, ilegítimo, que hace todas estas cosas espantosas, pues cualquiera de los que lo defendamos o de los que estamos asociados o digamos sentimos simpatía por ese Estado, pues también se nos debe criminalizar. Nosotros creemos en la democracia española, creemos en nuestro sistema judicial y en nuestro sistema constitucional, y por eso las leyes y los tribunales de justicia razón, y nos le seguirán dando. Y lo que esta gente no va a poder conseguir es precisamente que ante la incitación permanente y la coacción que ellos ejercen intentándonos excluir de la vida social, pues que nosotros lo aceptemos y no nos podamos defender, que es el objetivo final de la querella. Es interesante que usted use la palabra incitación, porque en realidad ellos están acusándolos a ustedes, a ACOM, claro, de incitación al odio y asociación ilícita. ¿Cuáles serán los argumentos de la defensa? Bueno, pues lógicamente nosotros, primero, somos una organización de derechos civiles que defendemos la democracia y los derechos humanos. Nosotros, cuando nos defendemos de los intentos de discriminación, pues no estamos incitando a nadie, nos estamos defendiendo precisamente de la incitación. Cuando alguien llama asesinos, genocidas y mata niños al ejército de Israel, y nosotros evidenciamos que los ciudadanos de Israel son víctimas del terrorismo, el terrorismo que está glorificado, que está ejecutado por algunas organizaciones árabes y está glorificado por muchos de sus dirigentes, pues eso no es una incitación al odio contra los palestinos. Los palestinos son la situación, víctimas de su liderato, y la verdad es que nosotros lo que hacemos es evidenciar eso e insistir en que Israel, muy al contrario, es una democracia avanzada, una democracia garantista, y bueno, por eso nosotros creemos que esta querella es una frivolidad y que pues acabará siendo rechazada. Usted dijo, no será esta la primera vez. ¿Ya han tenido otras querellas? No, esta es la primera querella como tal, pero evidentemente lo que es el señalamiento, los intentos de coacción, los scratches, la violencia verbal
en redes sociales, la imposibilidad de tener un acto público sin que tenga que la policía española protegernos. Todo esto es el pan nuestro de cada día aquí y bueno, tenemos que vivir con ello. Wow, usted no me ve, pero yo tengo cara de sorprendida en este momento. ¿Realmente llega a estos extremos, a violencia en un acto de la Asociación de Acción y Comunicación que usted preside? No, la violencia es violencia verbal, la violencia es plantar un escrache delante de cualquier acto, no solo nuestro, de cualquier acto relacionado con Israel. Si viene un cantante israelí a actuar, o viene el Maccabi a jugar un partido de baloncesto, se le plantea un boicot y se le intenta hacer que no juegue. Cuando vino la selección israelí de fútbol a jugar, se intentó también montar una manifestación antes del partido en contra de su presencia. Eso es una hostilidad evidente y clara que solo sucede contra Israel y contra las personas o las instituciones que representan a Israel. Y ante eso es cierto que el gobierno español y la policía española siempre ha actuado adecuadamente y ha protegido a la minoría judía y a las personas que somos pro Israel, pero el colegio judío tiene que estar protegido, cualquier acto de la comunidad judía tiene que estar protegido. Eso es una realidad, pero por cierto, no solo en España, que yo sepa, en toda Europa. Sí, y también en América Latina, lamentablemente. Pues sí. Yendo a la parte positiva del trabajo que ustedes hacen, ¿dónde encuentran la mayor receptividad? ¿En qué lugares, en qué partes de la sociedad española? Aquí hay una labor de educación amplia, pero debo decir que nosotros, Israel y los que estamos a favor de Israel en España, pues tenemos múltiples apoyos, porque la mayoría de las personas en España son personas de buena voluntad y que simpatizan con los valores de la democracia y los derechos humanos, que son los que están representados por Israel. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es movilizar a más de estas personas. Hay muchísimas personas desde el ámbito, por ejemplo, religioso o cristiano, tanto católico como evangélico, que nos apoyan y que apoyan a Israel. Tenemos muchos dirigentes políticos que han hablado públicamente desde diversas tendencias a favor de Israel y a favor, desde luego, del derecho a defender a Israel aquí. Muchos de los activistas de ACOM, como digo, no son judíos, hay judíos y hay personas que no son judías o que no están adscritas y que defienden a Israel por sus convicciones, de nuevo, de los derechos civiles y de la lucha contra la intolerancia y contra la difamación. Por lo tanto, tenemos una base muy amplia. Lo que pasa es que el ruido y los medios de los enemigos de Israel en España, sus medios son enormes. La financiación pública a la que me refería antes de estos grupos, nosotros presentamos un análisis con NGO Monitor hace un año, que lo presentamos al Congreso, por cierto, de los Diputados en España, pues decía que casi 6 millones de euros al año, todos los años, van a grupos para única y exclusivamente actividades relacionadas con hostigar a Israel y a los amigos de Israel en España, y además evidenciamos la vinculación de algunos de estos grupos con organizaciones terroristas como el Frente Popular de Liberación de Palestina. Ante esos medios tan enormes y esos recursos, pues nosotros, que somos una organización privada, pues tenemos una batalla desigual. Claro. Y a nivel personal es la siguiente pregunta. ¿No le ha sucedido alguna vez decir, esto es demasiado, ¿para qué quiero yo esto? Mejor me dedico a la defensa del medio ambiente o alguna otra cosa que tenga más consenso y vivo más tranquilo? No, mire, lo que sí me han dicho algunas personas es, oiga, defender a Israel debe ser complicado en España. Y yo siempre me respondo lo mismo. Lo que debe ser complicado es defender a unas organizaciones asesinas, a grupos terroristas que apuñalan a la gente, defender a una autoridad palestina a la que no ha votado nadie desde el 2005, defender a autoridades que glorifican el terrorismo, que nombran colegios con el nombre de terroristas,
que incitan al odio en sus medios de comunicación, que no respetan los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías religiosas o de los gays. Eso sí que debe ser complicado. Desde ese punto de vista, defender Israel es lo más lógico y lo más sencillo del mundo. Aparte de eso, pues algunos consideramos que si es una persona religiosa, pues que es una mitzvah, y si uno no es una persona religiosa, que es una obligación ética. De nuevo, tikkun olam, como cualquiera lo quiera llamar, desde luego es una obligación. Y por cierto, si uno es español, que como yo lo soy, y como lo somos los activistas de ACOM, pues también es una obligación cívica nuestra, porque haremos un país mejor de España si todas estas opiniones intransigentes y extremistas quedan expuestas. Muy bien, clarísimo. Le agradecemos muchísimo, señor Ángel Mas, presidente de la Asociación de Acción y Comunicación sobre Medio Oriente. Estaremos pendientes de lo que suceda el 9 de abril y no tenga dudas de que esta no será la última vez que lo estemos molestando para seguir conversando con CAN, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Pues muchísimas gracias y no es ninguna molestia, es un honor. Muchas gracias.